El olor a encierro y medicinas rancias impregnaba la mansión Salvatore, anunciando la muerte inminente de doña Elena. Llevaba 15 días postrada, esperando un final que los médicos aseguraban llegaría en cualquier momento. Pero nadie sabía que en esa habitación oscura no solo habitaba la enfermedad, sino un secreto mucho más cruel. Antes de descubrir qué sucedía tras esos muros, te doy una cálida bienvenida a Vidas en Cambio. Si te gustan los relatos llenos de emoción y justicia, te invito a suscribirte ahora, activar la campanita y dejar tu like. No olvides comentar desde donde nos ves. Subimos videos a diario para ti. Ahora sí, prepárate. En la planta baja, Inés, la nuera de la casa, miraba con desprecio a Rosa, una joven humilde que necesitaba el trabajo con desesperación. Escúchame bien, dijo Inés con voz gélida. Mi suegra tiene, a lo mucho, 48 horas de vida. Tu trabajo es limpiar sus fluidos y mantener la habitación impecable. Nada más. Rosa asintió nerviosa. Entendido, señora. Si necesita que le administre medicinas. No, la interrumpió Inés bruscamente. De eso me encargo yo. Tú eres la de limpieza. Y hay una regla de oro. No hables con ella. Está delirando por el dolor. Inventa historias para manipular. Si te habla, la ignoras. ¿Entendido? Rosa sintió un nudo en el estómago ante tanta frialdad, pero asintió y subió las escaleras. Al entrar a la habitación de doña Elena, el aire viciado y un calor sofocante la golpearon. Estaba en penumbra. Se acercó a la cama donde yacía la anciana, frágil y pálida. En la mesita de noche notó algo extraño. Un vaso con agua ligeramente turbia y un frasco sin etiqueta. Recordó la advertencia de Inés, no tocar nada. Mientras limpiaba, tropezó levemente y el ruido despertó a doña Elena. La mujer abrió los ojos. No estaban perdidos en el delirio como había dicho Inés, sino desorbitados por el terror. La anciana estiró una mano esquelética hacia el vaso de agua turbia, temblando de sed, incapaz de alcanzarlo. La tortura en su rostro era evidente. Rosa, incapaz de ser cruel, olvidó las órdenes, miró hacia la puerta y se acercó con el vaso. —¿Quiere agua, señora? —susurró. Doña Elena, al ver el vaso cerca, negó frenéticamente con la cabeza. Con un esfuerzo sobrehumano, empujó la mano de Rosa, derramando un poco de líquido sobre la sábana. —No —graznó con voz de vidrio roto—. Ese no. Agua limpia. Por favor. Rosa se quedó helada. Del líquido derramado en la sábana subía un olor químico, sutil pero agrio. No era agua normal. El corazón le comenzó a martillear. Miró a la anciana, que señalaba el baño suplicando con la mirada. La desesperación en sus ojos era demasiado lúcida para ser un delirio. Rosa dejó el vaso turbio lejos y corrió al baño. Llenó un vaso con agua fresca del grifo y ayudó a Elena a beber. La mujer bebió con avidez y luego agarró la muñeca de Rosa con una fuerza sorprendente. Tienes que irte, niña. Si te ven ayudándome, te harán lo mismo que a mí. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué le están haciendo?, preguntó. Antes de que pudiera responder, el pomo de la puerta giró lentamente. Rosa dio un salto hacia atrás, alejándose de la cama justo cuando la puerta se abrió de par en par. Era Inés, quien entró con paso firme, escaneando la habitación con esos ojos fríos y calculadores que parecían no perderse ningún detalle. Rosa contuvo la respiración, sintiendo como el corazón le golpeaba contra las costillas, temiendo que la nuera hubiera escuchado la conversación o, peor aún, que notara el vaso de agua limpia que Rosa había escondido rápidamente detrás de un jarrón en la mesa de noche. Inés se detuvo en seco al ver a Rosa de pie junto a la cabecera. —¿Qué haces ahí parada? —preguntó con un tono afilado, cruzándose de brazos. —Te dije que limpiaras, no que le hicieras compañía. Rosa bajó la cabeza, intentando disimular el temblor de sus manos. —Lo siento, señora. Solo estaba acomodando las almohadas. La señora parecía incómoda. Inés soltó un bufido de desdén y caminó hacia la cama. Miró a doña Elena con una mezcla de impaciencia y asco. La anciana había cerrado los ojos y fingía estar dormida, respirando con dificultad, una actuación desesperada para evitar la ira de su nuera. Inés tomó el vaso de agua turbia que seguía intacto en la mesa. —No ha bebido nada —murmuró Inés con irritación—. Si no se hidrata,
Los médicos harán preguntas. Y no queremos preguntas, ¿verdad, suegra? Sin ninguna delicadeza, Inés sacudió el hombro de la anciana. Despierta. Tienes que beber tus vitaminas. Doña Elena abrió los ojos, llenos de lágrimas, y apretó los labios. Inés, sin embargo, no estaba dispuesta a tolerar una negativa. Con una mano le apretó las mejillas para obligarla a abrir la boca, y con la otra acercó el vaso. Rosa tuvo que morderse la lengua para no gritar. Quería lanzarse sobre Inés y detenerla, pero las palabras de Elena resonaban en su mente. Te harán lo mismo que a mí. Vio con impotencia cómo la anciana era forzada a tragar un sorbo de aquel líquido sospechoso. Doña Elena tosió y gimió, pero Inés simplemente dejó el vaso en la mesa y se limpió las manos en su falda, como si hubiera tocado algo sucio. Así me gusta, dijo Inés, recuperando su falsa compostura. Luego se giró hacia Rosa. El enfermero Marco llegará en 1 hora. Quiero que bajes a la lavandería y traigas sábanas limpias. Y asegúrate de que sean las de hilo egipcio, las que le gustan a mi marido. Que parezca que la cuidamos como a una reina. Rosa asintió y salió de la habitación casi corriendo, sintiendo náuseas por lo que acababa de presenciar. Aquella casa no era un hogar, era una prisión. Mientras bajaba las escaleras de servicio hacia la lavandería, su mente trabajaba a 1000 por hora. El agua tenía un olor químico. La anciana estaba lúcida pero aterrorizada. Y esa insistencia en que nadie hablara con ella, todo apuntaba a algo criminal. Al llegar al pasillo de la cocina, escuchó voces provenientes del despacho del señor Salvatore, el hijo de doña Elena y esposo de Inés. La puerta estaba entreabierta. Rosa sabía que debía seguir de largo, pero escuchó su nombre, o más bien, su cargo. La nueva es una mosquita muerta. No dará problemas, decía la voz de Inés. Es pobre, necesita el dinero. No hará preguntas. Rosa se pegó a la pared, conteniendo el aliento. Una voz masculina, grave y nerviosa, respondió. Supuso que era Roberto, el hijo de Elena. No sé, Inés. Mi madre está durando demasiado. El abogado llamó hoy otra vez. Si no firma el cambio de testamento antes del viernes, todo pasará a la fundación benéfica como estipuló hace años. Tenemos 48 horas. Inés soltó una risa seca que a Rosa le heló la sangre. Por eso aumenté la dosis en el agua, Roberto. No te preocupes. Para el viernes, tu madre ya no será un problema y tú serás el único heredero. Marcos se encargará de certificar que fue una falla cardíaca natural. Nadie sospechará. Rosa sintió que las piernas le fallaban. No era solo maltrato. Era un asesinato planeado por codicia. Quería matarla antes del viernes para quedarse con la herencia. El agua estaba envenenada. Doña Elena lo sabía. Por eso pedía agua limpia. Rosa se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo. Tenía que irse. Tenía que salir de esa casa y llamar a la policía. Pero entonces pensó en la mirada de la anciana. Si ella se iba, doña Elena moriría esa misma noche. Nadie más la ayudaría. Rosa respiró hondo, tragándose el miedo. No podía salvarla sola, pero tampoco podía abandonarla. Bajó a la lavandería haciendo ruido con sus zapatos a propósito para que no sospecharan que había estado escuchando. Recogió las sábanas y subió de nuevo. Al entrar en la habitación, la encontró vacía de intrusos. Doña Elena estaba despierta, llorando en silencio. Rosa cerró la puerta con pestillo, algo que estaba prohibido, pero necesitaba unos segundos. Se acercó a la cama y se inclinó sobre la anciana. Señora, susurró con urgencia. Los escuché. Sé lo del testamento y lo del agua. Doña Elena la miró con una chispa de esperanza en medio del dolor. Hija, no tengo tiempo, jadeó. Inés, ella escondió mi teléfono. No tengo cómo llamar a mi abogado. Pero hay una prueba. Rosa le acarició la mano. Dígame dónde está. Yo la buscaré. La anciana señaló con dificultad hacia el enorme armario de roble antiguo frente a la cama. En el fondo, caja de zapatos vieja, hay un doble fondo. Allí está la copia del testamento original, y el diario donde anoté todo lo que me han estado dando. Si encuentras eso, puedes salvarme. Rosa miró el reloj. Inés había dicho que el enfermero llegaría en 1 hora. Tenía poco tiempo. Se dirigió al armario y abrió las puertas con cuidado para que no chirriaran.
Estaba lleno de abrigos de piel y vestidos caros que olían a naftalina. Rosa se arrodilló y comenzó a apartar cajas de zapatos de diseño, buscando la vieja caja que Elena había mencionado. El corazón le latía en los oídos. Si Inés entraba ahora y la veía registrando el armario, no solo la despediría. Con lo que sabían, eran capaces de cualquier cosa. Finalmente, sus dedos tocaron cartón rugoso al fondo, detrás de unas botas de invierno. La sacó. Era una caja simple, desgastada. La abrió. Dentro había fotos antiguas, pero al levantar el cartón del fondo, vio un sobre azul y una pequeña libreta de cuero negro. Lo tenía. Pero justo cuando iba a guardar la libreta en su delantal, escuchó pasos pesados en el pasillo. Pasos de hombre. Y no venían solos. La voz de Inés se escuchaba justo detrás de la puerta. Aquí está, Marco. Entra y prepárala. Hoy acabaremos con esto. El pestillo de la puerta giró, pero al estar cerrado, chocó con el metal. Hubo un silencio de muerte al otro lado. Rosa se quedó paralizada dentro del armario, con la prueba en las manos, sabiendo que acababa de cometer un error fatal al cerrar la puerta. ¿Por qué está cerrado?, rugió la voz de Inés desde afuera. Niña, abre esa puerta ahora mismo. El sonido de los puños de Inés golpeando la madera de la puerta retumbaba en la habitación como si fueran disparos. Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Estaba atrapada. Si Inés entraba y la veía con la caja de zapatos abierta y los documentos en la mano, no solo perdería el trabajo, sino que su vida y la de doña Elena correrían un peligro inminente. Miró a la anciana en la cama, quien con ojos suplicantes le hacía gestos desesperados para que escondiera todo. «Abre esta maldita puerta o la derribo», gritó Inés desde el pasillo, su voz distorsionada por la furia. Rosa reaccionó por puro instinto de supervivencia. Metió la pequeña libreta de cuero negro y el sobre azul dentro de su ropa, ajustándolos contra su vientre con la pretina de su falda y cubriéndolo todo con el delantal holgado del uniforme. Empujó la caja de zapatos vacía de nuevo al fondo del armario y cerró las puertas de roble con suavidad pero con rapidez. Se alisó el cabello, respiró hondo para calmar el temblor de sus manos y corrió hacia la puerta. Al girar el pestillo y abrir, se encontró cara a cara con la furia encarnada. Inés estaba roja de ira, con las venas del cuello marcadas, y detrás de ella, Marco, el enfermero, un hombre alto y corpulento con una maleta médica en la mano y una expresión de aburrimiento cruel. «¿Se puede saber qué demonios te pasa?», siseó Inés, empujando a Rosa hacia atrás para entrar en la habitación. «¿Por qué te encierras? ¿Qué estás ocultando?». Rosa bajó la cabeza, adoptando una postura de sumisión total para desviar las sospechas. «Lo siento muchísimo, señora Inés», tartamudeó, improvisando una mentira sobre la marcha. «La señora Elena tuvo un accidente en la cama. Se ensució. Estaba cambiándola y no quería que el enfermero entrara y la viera desnuda, por respeto a su pudor. Me asusté y cerré sin pensar». Inés se detuvo y miró hacia la cama. Doña Elena, entendiendo el juego de Rosa, gimió y se cubrió con la sábana hasta la barbilla, fingiendo vergüenza. La excusa era plausible. Inés arrugó la nariz con asco y dio un paso atrás, como si el aire alrededor de la enferma fuera tóxico. «¡Qué desastre!», murmuró Inés, comprando la mentira por pura repulsión a la situación. «Pues termina rápido y lárgate. Marco tiene trabajo que hacer». El enfermero entró sin pedir permiso, dejando su maleta sobre la mesa de noche, justo al lado del vaso de agua que Rosa había dejado allí antes. Marco miró a Rosa con unos ojos fríos y calculadores que la hicieron sentir desnuda. «Bien hecho, niña», dijo con una voz ronca que le provocó escalofríos. «Pero ahora necesito privacidad para el procedimiento. Espéranos afuera». Rosa dudó. Dejar a doña Elena sola con ese hombre sentía como entregar una oveja al lobo. Miró a la anciana una última vez. Doña Elena asintió imperceptiblemente, dándole permiso para irse. Rosa salió al pasillo y la puerta se cerró en su cara con un golpe seco, seguido inmediatamente por el sonido del seguro. Se quedó allí unos segundos, con el corazón latiendo contra el diario escondido en su cintura. Podía escuchar murmullos al otro lado, pero no lograba distinguir las palabras. Sabía que tenía poco tiempo. Tenía que averiguar qué había en ese diario y encontrar una manera de pedir ayuda.
Bajó las escaleras de servicio volando y se refugió en el pequeño cuarto de limpieza bajo la escalera, el único lugar donde no había cámaras ni ojos curiosos. Con manos temblorosas, sacó la libreta de cuero. Al abrirla, reconoció la letra temblorosa de doña Elena. Las primeras páginas eran normales, reflexiones sobre la soledad, pero las últimas fechas eran aterradoras. 12 de octubre. El té que me trajo Inés tenía un sabor metálico. Me siento mareada. 15 de octubre. Roberto me evita. Escuché a Inés hablar con un médico que no conozco. Me siento prisionera en mi propia casa. 20 de octubre. He descubierto los papeles. Quieren incapacitarme antes de matarme. Marco no es enfermero. Lo vi en el periódico hace años. Estuvo involucrado en un caso de negligencia. Rosa pasó las páginas con horror hasta llegar a la última entrada, escrita con trazos casi ilegibles apenas 2 días atrás. Sé que me están envenenando con digitoxina. Lo escuché. Simula un paro cardíaco. Si muero, Inés se queda con todo. Dios mío, ayúdame. Rosa cerró el diario de golpe. Digitoxina. Estaban matándola lentamente para que pareciera natural. Tenía la prueba en sus manos. ¿Pero de qué servía si estaba encerrada en esa casa? Necesitaba salir, ir a la policía. Guardó el diario y el sobre en su bolso personal que había dejado en la cocina, y se dirigió a la puerta trasera que daba al jardín, la salida de los empleados. Intentó girar el pomo, pero estaba cerrado con llave. Extrañada, probó con más fuerza. Nada. Buscó en sus bolsillos la llave que el ama de llaves le había dado al llegar, pero no funcionaba. De repente, una sombra se proyectó sobre ella. ¿A dónde crees que vas, Linda? Rosa se giró sobresaltada. Era el guardia de seguridad de la finca, un hombre robusto con cara de pocos amigos que estaba recargado en el marco de la entrada de la cocina, bloqueando el paso. Tengo que ir a la farmacia, mintió Rosa, tratando de sonar tranquila. La señora Inés me pidió algo urgente para la enferma. El guardia soltó una risa seca y negó con la cabeza. La señora Inés dio órdenes estrictas. Nadie entra y nadie sale hasta que la situación se resuelva. Estamos en cuarentena, por así decirlo. Vuelve a tu trabajo. Rosa sintió que el pánico le subía por la garganta. Estaban sellando la casa. Iban a matar a doña Elena esa noche y no querían testigos que pudieran salir corriendo. ¿Y mi teléfono?, pensó. Buscó en su bolso para llamar a emergencias, aunque fuera desde el baño. Sacó su celular, pero la pantalla estaba negra. Muerto. Sin batería. Pero si lo había cargado al 100% antes de salir de casa. Entonces notó que el cable del cargador en su bolso estaba cortado limpiamente, como con una tijera. Alguien había revisado sus cosas mientras ella estaba arriba. Estaba incomunicada, atrapada en una mansión con asesinos y una mujer agonizando. Rosa regresó al pasillo principal, sintiéndose como un animal enjaulado. De repente, un grito ahogado proveniente del piso de arriba rompió el silencio de la casa. Era un grito de dolor, corto y agudo. La señora Elena. Rosa no lo pensó 2 veces. Olvidó el miedo, olvidó al guardia y corrió escaleras arriba. Al llegar al pasillo, vio que la puerta de la habitación estaba entreabierta. Marco ya no estaba allí. Rosa se asomó con cautela. Doña Elena estaba convulsionando violentamente sobre la cama, con espuma saliendo de su boca. Inés estaba de pie junto a ella, mirando la escena con los brazos cruzados, sin mover un solo dedo para ayudarla. Finalmente, dijo Inés con una frialdad espeluznante, mirando su reloj. Justo a tiempo. Rosa sintió una furia ciega apoderarse de ella. Entró corriendo en la habitación. ¿Qué le hizo?, gritó, empujando a Inés para llegar a la anciana. Ayuda. Alguien ayúdeme. Inés, lejos de asustarse, sonrió. Una sonrisa torcida y malvada. Gritar no te servirá de nada, estúpida. Nadie te va a escuchar. Y ahora que estás aquí, serás la testigo perfecta de cómo la pobre vieja murió en tus brazos por un ataque natural. Inés sacó un teléfono de su bolsillo y comenzó a grabar. Sonríe para la cámara. Rosa, vas a ser famosa. El flash de la cámara del teléfono de Inés parpadeaba como un estrobo cruel en la penumbra de la habitación, cegando momentáneamente a Rosa. Deja de grabar y llama a una ambulancia, gritó la joven,
con la voz quebrada por la desesperación. Rosa ignoró a la mujer y se centró en doña Elena, que seguía sacudida por espasmos violentos. Recordando sus cursos de primeros auxilios, Rosa sujetó con fuerza los hombros de la anciana y, con un movimiento firme, la giró de costado. De la boca de Elena salió un hilo de saliva y espuma, pero al menos dejó de ahogarse con su propia lengua. Poco a poco, las convulsiones empezaron a disminuir hasta convertirse en temblores erráticos. La anciana respiró hondo, un sonido ronco y doloroso, pero estaba viva. Inés bajó el teléfono, visiblemente decepcionada. «Vaya, parece que tienes madera de enfermera después de todo», dijo con sarcasmo, guardando el móvil en su bolsillo. «Pero eso no cambia nada, querida. Has tocado a la paciente, has alterado la escena. Lo más importante, estás aquí sola con ella». Marco entró en la habitación en ese momento, llenando el espacio con su presencia amenazante. Llevaba una jeringa vacía en la mano, la evidencia del crimen que acababan de cometer. «¿Ya terminó?», preguntó el falso enfermero, mirando a la anciana con indiferencia. «Todavía respira», respondió Inés con fastidio. «Pero no durará mucho. El corazón le fallará en cualquier momento. El problema ahora es esta metiche». Inés señaló a Rosa con un dedo acusador. Marco sonrió de medio lado y avanzó hacia Rosa. La joven intentó retroceder, pero chocó contra la mesita de noche. «No me toquen», gritó Rosa, buscando algo con que defenderse. Agarró el vaso de vidrio pesado. «Si se acercan, lo rompo en su cara». Marco se detuvo y soltó una carcajada seca. «Tienes agallas, niña. Me gusta eso. Pero no seas estúpida». Inés se acercó a Marco y le susurró algo al oído. Él asintió. «Bien pensado». Marco se abalanzó sobre Rosa con una velocidad sorprendente para su tamaño. Rosa intentó golpearlo con el vaso, pero él le atrapó la muñeca en el aire y se la retorció hasta que el vidrio cayó al suelo, haciéndose añicos. Rosa gritó de dolor, sintiendo que los huesos de su mano crujían. «Suéltame», pataleó, tratando de liberarse, pero Marco la inmovilizó fácilmente, sujetándole los brazos a la espalda. Inés se acercó a Rosa, su rostro a centímetros del suyo. «Escucha bien lo que va a pasar, mugrosa. Vas a bajar al sótano y te vas a quedar ahí calladita. Cuando la vieja muera, llamaremos a la policía. Les diremos que te encontramos robando joyas y que, al ser descubierta por doña Elena, le diste una sobredosis de sus medicinas para callarla. Marco ya puso tus huellas en el frasco». Rosa sintió un frío glacial en el estómago. Lo tenían todo planeado. Era la cabeza de turco perfecta. «Nadie les creerá», escupió Rosa a la cara de Inés. «Tengo pruebas. Sé lo de la digitoxina». La sonrisa de Inés vaciló por un segundo, pero se recuperó rápido. «¿Pruebas? Tu palabra contra la de una familia respetable y un profesional de la salud. Llévala abajo, Marco, y asegúrate de que no tenga nada con que comunicarse». Marco arrastró a Rosa fuera de la habitación. Ella intentó resistirse, clavando los talones en la alfombra, gritando el nombre de Roberto, esperando que el hijo de la casa tuviera un poco de humanidad si la escuchaba. «Señor Roberto, está matando a su madre. Ayuda». Pero la música alta comenzó a sonar desde el despacho del primer piso. Inés había subido el volumen del sistema de sonido para ahogar cualquier ruido. Nadie la escucharía. Marco la arrastró por la cocina. Abrió una puerta estrecha que daba a una escalera oscura y la empujó con fuerza. Rosa rodó por los escalones de madera, golpeándose el hombro y la cadera, hasta aterrizar en el suelo frío y húmedo del sótano. «Ahí te quedas hasta que llegue la policía», gritó Marco desde arriba antes de cerrar la puerta y echar el cerrojo. El sonido metálico resonó como una sentencia final. Rosa se quedó en la oscuridad total, adolorida y aterrorizada. El olor a humedad y moho llenaba sus pulmones. Se arrastró hasta una esquina y se abrazó las rodillas, permitiéndose llorar por un momento. Todo estaba perdido. Doña Elena moriría sola arriba, y ella iría a la cárcel por un crimen que no cometió. Pero entonces, sintió algo duro presionando contra su estómago bajo el delantal. El diario. Y el sobre. Marco no la había registrado. Con la adrenalina del momento y la arrogancia de creerse intocables, habían olvidado revisar si llevaba algo encima. Rosa se secó las lágrimas rápidamente. Todavía tenía una oportunidad.
Se puso de pie y tanteó las paredes en la oscuridad. Sus dedos tropezaron con estanterías viejas, botellas de vino polvorientas y cajas. Necesitaba luz. Recordó que en la lavandería, antes de subir, había guardado una pequeña caja de cerillas que estaba sobre la secadora, un hábito automático de fumadora social que había dejado hace años, pero que conservaba por inercia. Buscó frenéticamente en el bolsillo pequeño de su delantal. Allí estaban. Encendió una cerilla. La llama iluminó tenuemente el sótano. Era un espacio grande, lleno de trastos viejos. Rosa sacó el diario de cuero y lo abrió con manos temblorosas, acercando la llama al papel. Pasó las páginas buscando algo, cualquier cosa que le sirviera. Leyó entradas sobre la tristeza de Elena, sobre la traición de su hijo, y entonces vio una nota pegada en la contraportada con cinta adhesiva. Decía: si alguna vez me pasa algo y estoy incomunicada, hay una esperanza. El viejo despacho de mi esposo en el sótano tiene una línea telefónica de emergencia oculta detrás de la estantería de los libros de leyes. Nadie lo sabe, ni siquiera Roberto. La cerilla se quemó hasta los dedos de Rosa, y ella la soltó con un siseo de dolor. Encendió otra inmediatamente. Miró a su alrededor. Al fondo del sótano, vio una puerta de madera medio podrida. Corrió hacia ella. Estaba atascada. Tiró del pomo con todas sus fuerzas, pero la madera hinchada por la humedad no cedía. «Maldita sea», gritó frustrada. Miró alrededor buscando algo para hacer palanca. Encontró una vieja barra de hierro oxidada en el suelo. La encajó en el marco de la puerta y tiró con todo su peso. La madera crujió y finalmente cedió con un estruendo. Rosa entró en la pequeña habitación oculta. Estaba llena de telarañas y polvo, pero allí estaba. Un escritorio antiguo. Detrás, una estantería llena de libros jurídicos mohosos. Rosa empezó a tirar los libros al suelo desesperadamente. Detrás de una enciclopedia gruesa, vio una pequeña caja metálica empotrada en la pared. La abrió. Dentro había un teléfono rojo, antiguo, de disco. ¿Funcionaría después de tantos años? Rosa descolgó el auricular. Un tono de línea claro y continuo sonó en su oído. Era el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. Pero antes de que pudiera marcar, escuchó un ruido arriba. Pasos. La puerta del sótano se estaba abriendo de nuevo. Inés había bajado. Tal vez recordó que no la habían registrado. Rosa colgó rápido y se escondió debajo del escritorio, apretando el diario contra su pecho. «¿Estás cómoda, ratita?» La voz de Inés resonó en la oscuridad del sótano, acompañada por el haz de luz de una linterna potente que barría el lugar. «Bajé a ver si ya estabas lista para confesar. O tal vez, para asegurarme de que no tengas nada que no debas tener». La luz de la linterna se acercaba peligrosamente a la habitación oculta donde Rosa contenía la respiración. La luz de la linterna de Inés barrió el suelo, deteniéndose peligrosamente sobre los libros que Rosa había tirado. Rosa, encogida bajo el escritorio, se mordió el puño, apretando el diario contra su pecho. Inés rió con malicia. «Vaya, vaya. Parece que la ratita ha hecho travesuras. ¿Quién te envió?» Inés se agachó y su mano estaba a punto de apartar la silla cuando un grito desgarrador resonó desde arriba. «Inés, sube rápido». El monitor se paró. Se nos fue antes de tiempo. Era Marco. Inés se enderezó de golpe. «Idiota», siseó. «Te dije que controlaras la dosis». Salió corriendo, dejando la puerta del sótano sin cerrojo. Rosa exhaló temblando y salió de su escondite. Levantó el teléfono rojo. El tono de línea seguía ahí. Marcó el número de la etiqueta. «Licenciado Valdés, urgencias». Tras 3 tonos, una voz grave respondió. «Diga». «Esta es una línea privada. Señor Valdés, soy la nueva empleada. Están matando a doña Elena con digitoxina. Creen que ha muerto, pero es un asesinato por la herencia. Tengo su diario con las pruebas». Hubo un silencio denso. «Digitoxina», exclamó el abogado alarmado. «Voy para allá con la policía. Tardo 20 minutos. Enciérrate. Si Elena muere, la herencia no va a su hijo Roberto. Hay otro heredero secreto que ella protegió por años». Rosa se quedó helada. Otro heredero, pero el ruido de algo rompiéndose arriba la hizo reaccionar. «Voy a intentar ganar tiempo», dijo Rosa y colgó. No podía quedarse escondida mientras la anciana moría.
Agarró la barra de hierro y subió con sigilo. La cocina estaba vacía. Inés y Marco estaban en la sala, celebrando con champán. Lo logramos, decía Marco triunfal. Línea plana. Ahora a poner su huella en el testamento. Rosa sintió una punzada de dolor, pero entonces miró la pantalla del sistema de seguridad en la pared. En la habitación, la mano de doña Elena se movió levemente. Estaba viva. Ellos no miraban el monitor, solo celebraban. Rosa retrocedió para subir a ayudarla, pero su codo golpeó un jarrón de porcelana que cayó con un estruendo ensordecedor. La risa en el salón se cortó. «Es la chica», gritó Inés. Se escapó. «Mátala, Marco». Rosa corrió escaleras arriba descalza, con el corazón en la boca, y logró entrar a la habitación echando el pestillo justo cuando Marco chocaba contra la puerta. «¡Abre, maldita sea!», rugió el hombre golpeando la madera. Rosa corrió hacia la cama. Elena estaba pálida pero consciente, mirándola con terror. «Señora, la ayuda viene», susurró Rosa. La puerta comenzó a astillarse bajo las patadas. Doña Elena señaló con un dedo tembloroso el monitor cardíaco. «Sube el volumen», jadeó. Rosa obedeció y giró la perilla al máximo. El sonido del latido llenó la habitación. Vip, vip, vip. Al otro lado de la puerta, los golpes cesaron. Se hizo un silencio mortal. Sabían que no estaba muerta. «Tira la puerta abajo», gritó Inés histérica. «Termina el trabajo». La madera crujió violentamente y una grieta se abrió. Rosa levantó la barra de hierro, parándose frente a la cama, lista para luchar por sus vidas. La madera de la puerta estalló en 1000 pedazos con un crujido ensordecedor. El panel central cedió ante la fuerza bruta de Marco, y su mano grande y velluda atravesó la abertura para girar el pestillo desde adentro. Rosa, con la respiración entrecortada y el sudor frío recorriendo su espalda, levantó la barra de hierro oxidada, sus nudillos blancos por la fuerza con la que la apretaba. Sabía que solo tendría una oportunidad. Si fallaba, ambas estarían muertas en cuestión de segundos. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con violencia. Marco entró como un toro enfurecido, con los ojos inyectados en sangre y una mueca de odio puro. «Te voy a matar, mocosa», rugió, abalanzándose sobre ella sin importarle el arma improvisada. Rosa no dudó. Con un grito que salió de lo más profundo de sus entrañas, descargó la barra de hierro con todas sus fuerzas. El golpe fue certero y brutal, impactando en el hombro derecho de Marco. Se escuchó el sonido seco del hueso al crujir. El falso enfermero aulló de dolor y tropezó, cayendo de rodillas al suelo, agarrándose el brazo inútil. «¡Maldita perra!», gritó, rodando por la alfombra. Rosa intentó levantar el arma para golpear de nuevo, pero Inés entró en la habitación como una víbora silenciosa. Aprovechando que Rosa estaba distraída con Marco, la nuera se lanzó sobre ella por la espalda, agarrándole el cabello y tirando con fuerza hacia atrás. Rosa gritó cuando su cabeza se sacudió violentamente, perdiendo el equilibrio y soltando la barra de hierro, que cayó lejos de su alcance. Inés, con una fuerza nacida de la desesperación y la codicia, empujó a Rosa contra la pared y le clavó las uñas en los brazos. «Sujétala, Marco. Sujétala o te juro que no verás ni un centavo», chilló Inés. Marco, jadeando y con el rostro pálido por el dolor, se puso de pie con dificultad. Con su brazo bueno, agarró a Rosa por el cuello y la levantó del suelo, apretando lo suficiente para cortarle el aire, pero no para matarla todavía. La lanzó sobre el sofá de terciopelo que había en la esquina de la habitación, inmovilizándola con su peso. Rosa pataleaba, arañaba, luchaba por respirar, pero la diferencia de fuerza era abrumadora. Inés se alisó el vestido, respirando agitadamente, y caminó hacia la cama donde doña Elena miraba la escena con lágrimas de impotencia rodando por sus mejillas. «Se acabó el juego, suegra», dijo Inés, tomando una almohada de plumas. «Ya has causado suficientes problemas. Esta vez me aseguraré de que no respires más». Inés levantó la almohada sobre el rostro de la anciana. «No lo hagas», gritó Rosa con la voz ronca, tratando de zafarse de Marco. «Si la matas, te pudrirás en la cárcel. El abogado Valdés ya lo sabe todo». La mano de Inés se detuvo en el aire. Se giró lentamente hacia Rosa, con los ojos muy abiertos. «¿Qué dijiste?», susurró.
Rosa vio la duda en sus ojos, y supo que esa era su única carta. Aprovechó para hablar rápido, escupiendo las palabras como balas. Usé el teléfono rojo del sótano, el que está detrás de los libros de leyes. Hablé con el licenciado Valdés hace 10 minutos. Él sabe lo de la digitoxina. Sabe que Marco no es enfermero. Y sabe que estás intentando matarla antes del viernes. Viene para acá con la policía y una ambulancia. Ya deben estar en la entrada. Inés palideció. El color abandonó su rostro, dejándola con una apariencia espectral. Miró a Marco, quien también había aflojado un poco el agarre sobre Rosa, presa del pánico. El teléfono rojo, balbuceó Inés. ¿Cómo sabías? El diario, interrumpió Rosa, recuperando un poco de aliento. Doña Elena me dijo dónde estaba. Tienen las grabaciones de la llamada. Si la tocas, si le haces algo más, será asesinato premeditado y les darán cadena perpetua. Marco soltó a Rosa y retrocedió, mirando a Inés con terror. Me dijiste que estaba incomunicada. Me dijiste que era un plan seguro, gritó el hombre, sujetándose el hombro roto. Vámonos, Inés. Tenemos que irnos ya antes de que llegue la policía. Inés se quedó paralizada unos segundos, procesando la información. Su plan perfecto se desmoronaba. Pero entonces, una oscuridad diferente cruzó por su mirada. No era miedo. Era locura. No, dijo Inés con una voz extrañamente tranquila que heló la sangre de Rosa. No podemos huir. Si huimos, perdemos todo. El dinero, la casa, la reputación. Nos buscarán. Pero, si no hay pruebas. Inés caminó hacia la ventana y miró hacia la entrada de la mansión. A lo lejos, muy a lo lejos, se veían unas luces azules parpadeando en la carretera. La policía. Tenían menos de 5 minutos. No hay tiempo para inyecciones, dijo Inés, dándose la vuelta con una sonrisa macabra. Marco, saca tu encendedor. ¿Qué? Preguntó Marco, confundido. Que saques el maldito encendedor, gritó ella. Si la casa se quema, no habrá autopsia que valga. El fuego destruirá la digitoxina, el diario, las huellas, y a ellas dos. Diremos que fue un accidente. Un cortocircuito por los equipos médicos viejos. Nosotros intentamos salvarlas, pero el fuego fue muy rápido. Marco dudó un momento, mirando las luces de la policía acercándose, y luego asintió. La desesperación lo hizo cómplice de la locura. Sacó un encendedor plateado de su bolsillo. Inés corrió hacia las cortinas pesadas de terciopelo que cubrían el balcón. «Préndelo», ordenó. Marco acercó la llama a la tela seca. El fuego prendió al instante, lamiendo el material con avidez y subiendo hacia el techo de madera en cuestión de segundos. El calor se hizo intenso de inmediato. «Están locos», gritó Rosa, poniéndose de pie. «Nos van a matar a todos». Inés corrió hacia la puerta, arrastrando a Marco con ella. «Nosotros saldremos por la escalera de servicio. Ustedes, bueno, que tengan un buen viaje al infierno». Inés salió y cerró la puerta de golpe. Se escuchó el sonido de la llave girando en la cerradura por fuera. Estaban encerradas, y la habitación comenzaba a llenarse de humo negro y espeso. Rosa corrió hacia la puerta y golpeó con los puños, pero era madera maciza. El fuego de las cortinas ya había alcanzado la alfombra y avanzaba rápidamente hacia la cama donde doña Elena tosía violentamente. Rosa miró alrededor. La ventana estaba bloqueada por el fuego. La puerta cerrada. Estaban atrapadas en una trampa mortal, y las sirenas de la policía, aunque cerca, parecían estar a años luz de distancia. El humo negro asfixiaba la habitación y las llamas devoraban las cortinas con voracidad. El calor era insoportable. Rosa, tosiendo violentamente, supo que morirían si se quedaban ahí. «No nos vamos a morir», gritó, y con una fuerza desesperada arrastró a doña Elena fuera de la cama hasta el baño. Cerró la puerta, abrió la ducha al máximo y bloqueó la rendija del suelo con toallas empapadas. Abrazó a la anciana bajo el agua fría mientras el fuego rugía al otro lado. «Elena, semi-inconsciente», susurró. «El diario. No dejes que se queme». Rosa se tocó el vientre, sintiendo el cuaderno bajo su ropa mojada. «Lo tengo», prometió. Mientras tanto, abajo, Inés y Marcos salían fingiendo pánico justo cuando llegaba la policía con el licenciado Valdés.
Gracias a Dios, gritó Inés actuando como víctima. La empleada loca prendió fuego a todo. Valdés la miró con odio. No te creo nada. Sáquenlas, ordenó a los bomberos. Arriba. La puerta del baño estaba a punto de ceder por el calor cuando un estruendo la derribó. Un bombero entró entre el humo y sacó a Rosa y a Elena en brazos. Ya en el jardín, el aire fresco golpeó los pulmones de Rosa. Vio cómo los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre Elena. No tiene pulso, gritaban. Inés, al ver a Rosa viva, la señaló con furia. Miren a esa asesina. Arréstenla. Rosa, ignorando el dolor, sacó el diario chamuscado y el sobre azul de su ropa. Caminó hacia Valdés y se los entregó. No fui yo. Ellos la envenenaron con digitoxina y quemaron el cuarto para borrar huellas. Inés intentó arrebatarle el diario, pero Valdés la detuvo y sacó su teléfono. Oficiales, escuchen esto. Reprodujo la grabación de la llamada de Rosa desde el sótano. La voz de Marco se escuchó clara y nítida. El monitor se paró. Se nos fue antes de tiempo. El silencio en el jardín fue sepulcral. Marco intentó huir hacia los arbustos, pero fue placado por la policía. Arresten a estos dos por intento de homicidio, ordenó Valdés. Mientras esposaban a Inés, los médicos dieron una descarga con el desfibrilador a doña Elena. Tras un segundo eterno, un pitido rompió la noche. Vip, vip, tenemos pulso. Rosa cayó de rodillas llorando de alivio. Habían ganado. Pero Inés, antes de ser metida a la patrulla, se giró con una sonrisa maníaca. ¿Crees que ganaste? Niña tonta. Pero no tienes idea de lo que desataste. Elena no es una santa. Pregúntale por los gemelos. Pregúntale qué hizo con ellos hace 30 años. Rosa se quedó helada. Gemelos. 3 días habían pasado desde el incendio que consumió la habitación principal de la mansión Salvatore. El olor a humo y madera quemada había sido reemplazado por el aroma aséptico de desinfectante y flores frescas en la habitación privada del Hospital Central. Rosa, con el brazo vendado por las quemaduras leves y el cuerpo aún dolorido por la pelea, estaba sentada en un sillón junto a la ventana, mirando hacia la ciudad gris. No se había separado de doña Elena ni un solo instante. La anciana había pasado 2 días en cuidados intensivos, luchando para limpiar su sistema de los restos de digitoxina, pero su voluntad de vivir, reavivada por el rescate, había obrado el milagro. El licenciado Valdés entró en la habitación con un maletín de cuero y una expresión seria pero satisfecha. «Buenos días, Rosa», saludó el abogado, dejando el maletín sobre una mesa auxiliar. «Tengo noticias. El juez ha dictado prisión preventiva sin fianza para Inés y Marco. Las pruebas del diario y la grabación fueron irrefutables. Además, encontramos en el coche de Inés boletos de avión solo de ida a las Islas Caimán para esa misma noche. Iban a huir con todo». Rosa asintió, pero su mente estaba en otra parte. La victoria legal le parecía lejana. Sus pensamientos seguían anclados en las últimas palabras que Inés le había escupido antes de ser arrestada. «Pregúntale qué hizo con los gemelos hace 30 años». Esa frase la perseguía, clavada como una espina. ¿Qué significaba? Doña Elena se removió en la cama. Sus ojos, aunque cansados, tenían una claridad nueva. Se giró hacia Rosa y le tendió la mano. «Hija, acércate», susurró con voz rasposa. Rosa se levantó y tomó la mano de la anciana. Estaba fría, pero viva. «Señora, el abogado dice que Inés ya no puede hacernos daño», dijo Rosa, tratando de sonreír. Pero Elena no sonrió. Su mirada se desvió hacia el abogado. «Valdés, dáselo. Es hora de que ella sepa la verdad». El abogado asintió. Abrió su maletín y sacó el sobre azul que Rosa había rescatado de las llamas. Estaba un poco arrugado por el agua de los bomberos, pero sellado. Lo puso en las manos de Rosa. «Ábrelo», ordenó Elena suavemente. Rosa rompió el sello con dedos temblorosos. Dentro había una fotografía vieja en blanco y negro, y un certificado de nacimiento. En la foto, aparecía una Elena mucho más joven, hermosa y triste, sosteniendo no a uno, sino a 2 bebés idénticos en sus brazos. Rosa miró el certificado. Fecha de nacimiento: 14 de mayo de hace 30 años. Nombres: Roberto Salvatore, Gabriel Salvatore. Rosa levantó la vista, confundida.
¿Gabriel? ¿Quién es Gabriel? Yo pensé que el señor Roberto era hijo único. Elena cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Inés tenía razón en una cosa. Rosa, tengo un pasado oscuro. Mi difunto esposo. Él no era un buen hombre. Era un tirano obsesionado con el poder y la pureza del linaje. Cuando nacieron los gemelos, él enfureció. Decía que dos herederos traerían división, debilidad, guerra por la fortuna. Creía en una superstición antigua y estúpida de su familia, que el segundo gemelo siempre nace maldito. Rosa escuchaba horrorizada. ¿Qué hizo él?, preguntó con un hilo de voz. Elena apretó la mano de Rosa con fuerza. Él ordenó que se deshicieran de Gabriel. Me dijo que había nacido muerto, pero yo sabía que mentía. Lo escuché llorar. Así que esa misma noche, hice lo único que una madre desesperada podía hacer. Soborné a la partera y le entregué a Gabriel, a mi doncella de más confianza, la única amiga que tenía en esa casa del infierno. Le di todas mis joyas y le hice jurar que se lo llevaría lejos, que lo criaría como suyo y que nunca le diría quién era su verdadero padre para protegerlo. Le dije que le cambiara el nombre. Rosa sintió un escalofrío. Una doncella. Un niño escondido. La historia le resultaba extrañamente familiar, como un eco de cuentos que había escuchado en su pueblo, pero nunca imaginó que fueran reales. Roberto se crió aquí, como el príncipe heredero, continuó Elena, con voz quebrada. Se volvió frío, egoísta, igual que su padre, y luego se casó con Inés, una mujer aún peor. Pero Gabriel, mi Gabriel, creció lejos, en la pobreza, pero libre de este veneno. Yo le enviaba dinero anónimamente a la mujer que lo cuidaba, hasta que hace 5 años perdí el contacto. Inés descubrió esto hace poco. Por eso quería matarme. Si yo moría sin testamento, Roberto heredaba todo. Pero si yo reconocía a Gabriel, Roberto tendría que compartir la mitad, o quizás perderlo todo si se demostraba su indignidad. Rosa miró la foto de nuevo. Los bebés eran idénticos, pero había algo más en el sobre. Una segunda foto, más reciente, tomada a escondidas, probablemente por un detective privado que Inés había contratado para rastrearlo. Era un hombre joven, de unos 30 años, trabajando en un campo, con la camisa abierta y el rostro sucio de tierra. Tenía los mismos ojos que Elena. Pero Rosa dejó de respirar al ver esa cara. El mundo se detuvo. El ruido del monitor cardíaco, el tráfico de la calle, la voz del abogado, todo desapareció. Rosa conocía esa cara. La conocía mejor que la suya propia. No podía ser. Era imposible. Pero ahí estaba. La cicatriz en la ceja izquierda. La sonrisa torcida. Rosa se llevó la mano a la boca, soltando el sobre, que cayó al suelo como una hoja muerta. No puede ser, tartamudeó Rosa, retrocediendo hasta chocar con la pared. Elena y el abogado la miraron alarmados. ¿Qué pasa, niña?, preguntó Valdés. ¿Lo conoces? Rosa sintió que las piernas le fallaban. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y rápidas. Señora Elena, la mujer a la que le dio el bebé, ¿se llamaba Juana? Los ojos de Elena se abrieron de par en par, llenos de shock. Sí, Juana. Juana Martínez. ¿Cómo lo sabes? Rosa soltó un sollozo desgarrador. Porque Juana es mi madre, gritó Rosa, cayendo de rodillas. Y ese hombre en la foto, ese es Pedro, mi hermano mayor, el hombre por el que estoy trabajando aquí. Dios mío, he estado cuidando a mi propia madre biológica sin saberlo. El silencio en la habitación fue absoluto, denso, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Doña Elena intentó incorporarse, temblando violentamente. Tu hermano, tú eres hija de Juana. Entonces Pedro es Gabriel. Mi hijo está vivo y tú has estado a mi lado todo este tiempo. Pero la revelación trajo consigo un terror repentino. Rosa se puso de pie de un salto, con el rostro pálido por el pánico. El teléfono. Necesito un teléfono ya. El abogado le tendió el suyo, confundido. ¿Qué pasa, Rosa? Inés, dijo Rosa mientras marcaba el número de la casa de su vecina en el pueblo con dedos frenéticos. Inés sabía dónde estaba Gabriel. Tenía fotos actuales. Si Inés sabía que iba a ir a la cárcel, o si tenía un plan B, seguramente envió a alguien por él. Pedro está en peligro.
El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Nadie contestaba. Rosa insistió. Finalmente, la vecina contestó, con voz agitada. Rosa, gracias a Dios que llamas. ¿Qué pasa, doña Lupe? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está Pedro? Ay, mija, es horrible. Lloraba la vecina al otro lado de la línea. Vinieron unos hombres en una camioneta negra hace 1 hora. Preguntaron por Pedro. Él intentó defenderse. Pero, se lo llevaron, Rosa. Se lo llevaron a la fuerza y le prendieron fuego a la casita con tu mamá adentro. Rosa sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo. La voz de la vecina aún gritando. Los bomberos están aquí. Pero no encuentran a Juana. Rosa miró a Elena, con los ojos vacíos de esperanza. Se lo llevaron, susurró Rosa, con la voz muerta. Se llevaron a su hijo, y mataron a mi madre. El grito de Rosa desgarró el silencio aséptico del hospital, una mezcla de dolor puro y rabia incontenible. Se llevaron a su hijo, y mataron a mi madre. La frase quedó flotando en el aire como una sentencia de muerte. Doña Elena, pálida y conectada a los monitores, comenzó a llorar en silencio, un llanto de culpa que le sacudía el cuerpo entero. Había intentado proteger a Gabriel alejándolo, y ahora, su propio silencio lo había puesto en la mira de los asesinos. Pero el licenciado Valdés no era un hombre que se dejara paralizar por la tragedia. Cerró su maletín de golpe y agarró a Rosa por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. Escúchame, Rosa, le ordenó con voz firme. Llorar no va a salvar a tu hermano. Inés está esposada, pero esos hombres seguían órdenes previas. Si le prendieron fuego a la casa, es porque querían borrar testigos, pero si se llevaron a Pedro vivo, es porque necesitan algo más. Probablemente una prueba de vida para Roberto o para confirmar su identidad antes de deshacerse de él. Tenemos una ventana de tiempo muy pequeña. Levántate. Rosa se secó las lágrimas con el dorso de la mano vendada. La desesperación se transformó en una determinación fría. Tenía razón. Pedro, su Gabriel, estaba solo y aterrorizado. Tenía que salvarlo. Lo haré por él, y por mi madre, dijo Rosa, poniéndose de pie. ¿A dónde lo llevarían? El abogado sacó su teléfono y comenzó a teclear furiosamente mientras salían de la habitación, dejando a doña Elena bajo custodia de 2 enfermeras de confianza. Inés es predecible en su maldad. Rastreé su teléfono antes de que la policía lo incautara. Hizo una llamada de 3 minutos hace 1 hora a un número desechable. La triangulación de la señal de ese número ahora mismo apunta a las afueras de la ciudad, a la vieja fábrica textil de los Salvatore. Está abandonada desde hace años. Es el lugar perfecto para un crimen sin testigos. Valdés y Rosa corrieron hacia el ascensor. Al llegar al estacionamiento, el abogado subió a su coche deportivo y arrancó quemando llanta. Rosa iba en el asiento del copiloto, agarrando el tablero, viendo cómo la ciudad pasaba borrosa por la ventana. Mientras conducía, Valdés llamó al jefe de policía. Comandante, tengo la ubicación del secuestro. Antigua fábrica textil Salvatore. Carretera norte kilómetro 15. Envíe a todas las unidades disponibles. Es un código rojo. Colgó y miró a Rosa. La policía tardará al menos 20 minutos en llegar. Nosotros estaremos ahí en 10. Pero Rosa, escúchame bien. Es muy probable que Roberto esté allí. Rosa lo miró sorprendida. ¿El señor Roberto? ¿Usted cree que él sabía? No lo sé, respondió Valdés, apretando el volante. Pero si los secuestradores tienen a su hermano gemelo, querrán mostrárselo. Inés ya no puede pagarles, así que buscarán al siguiente en la línea de mando. Si Roberto ve a Gabriel, su reacción decidirá si tu hermano vive o muere. El coche devoró los kilómetros de asfalto hasta que la silueta oscura y ruinosa de la fábrica apareció entre la niebla nocturna. Valdés apagó los faros para no alertar a los criminales y detuvo el coche a unos 100 metros de la entrada principal, oculto tras unos matorrales. Rosa no esperó. Abrió la puerta y saltó del vehículo. Rosa, espera, susurró el abogado, pero ella ya corría agachada hacia el edificio, moviéndose entre las sombras como un fantasma. No podía esperar a la policía. Cada segundo contaba. Se deslizó por una ventana rota lateral y entró en la nave principal. El lugar olía a aceite viejo y óxido.
Escuchó voces en el centro de la fábrica, donde unas luces de trabajo portátiles iluminaban un círculo en medio de la oscuridad. Rosa se escondió detrás de unas cajas de maquinaria vieja y se asomó. Lo que vio le heló la sangre. Pedro estaba atado a una silla de metal en el centro del círculo de luz. Tenía la cara golpeada y la camisa rota, pero estaba consciente, mirando a sus captores con una mezcla de miedo y desafío. Eran dos hombres armados, corpulentos, con cara de pocos amigos. Pero no estaban solos. Un coche de lujo acababa de entrar en la nave, frenando bruscamente frente a ellos. La puerta del conductor se abrió y bajó Roberto Salvatore. Vestía un traje impecable, pero su rostro estaba desencajado. Había recibido la llamada. Los matones se apartaron, dejando ver al prisionero. Roberto caminó lentamente hacia la silla, con una pistola en la mano que le temblaba visiblemente. «¿Es este?», preguntó Roberto con voz ronca. «¿Es este el bastardo que Inés quería muerto?». Uno de los matones asintió y le arrancó la cinta adhesiva de la boca a Pedro. Pedro tosió y escupió sangre. Levantó la cabeza y, por primera vez, sus ojos se encontraron con los de Roberto. El silencio que siguió fue más fuerte que un disparo. Roberto retrocedió un paso, tambaleándose como si hubiera recibido un golpe físico. La pistola casi se le cae de la mano. Estaba mirando su propio rostro. Era como mirarse en un espejo distorsionado por la suciedad y los golpes, pero era innegable. La misma nariz, los mismos ojos, la misma forma de la mandíbula. «Dios mío», susurró Roberto, pálido como un muerto. «Es verdad. Inés no mentía. Tengo un hermano». Pedro lo miró con confusión. «¿Quién eres tú?», preguntó el campesino, sin entender nada. «¿Por qué tienes mi cara?». Los matones se rieron. «Mátalo, jefe», dijo uno de ellos, cargando su arma. «Inés nos prometió 100,000 por el trabajo. Si ella no paga, pagas tú. Pero tienes que limpiarlo. Nosotros ya hicimos la parte sucia de traerlo y quemar a la vieja en el pueblo. Ahora termina tú y nos das el dinero». Roberto levantó el arma de nuevo, apuntando a la cabeza de Pedro. Su mano temblaba violentamente. Si apretaba el gatillo, sería el único heredero. Nadie sabría jamás que tuvo un hermano. Todo el dinero, todo el poder, sería suyo sin disputas. Era la solución perfecta a todos sus problemas financieros. Pedro cerró los ojos, esperando el final. Rosa no pudo aguantar más. Salió de su escondite gritando: «No lo haga. Es su sangre». Todos se giraron sobresaltados. Roberto apuntó el arma hacia Rosa por instinto. «Atrás», gritó él, sudando frío. «Tú eres la sirvienta, la que causó todo esto». «No fui yo, fue su esposa», gritó Rosa, avanzando con las manos en alto, ignorando a los matones que la apuntaban a ella. «Inés envenenó a su madre y ahora quiere convertirlo a usted en un fratricida. Mírelo, señor Roberto. Mírelo bien. Es su hermano gemelo. Su madre lo salvó hace 30 años porque su padre quería matarlo. ¿Va a ser usted igual que el monstruo de su padre?». Roberto miró a Rosa y luego a Pedro. La duda y el horror luchaban en su mirada. Siempre se había sentido solo, aislado en esa mansión fría. Y ahora tenía enfrente a la única persona en el mundo que compartía su misma esencia. «Cállate», gritó Roberto, confundido. «Si lo dejo vivo, lo pierdo todo. La herencia se divide. La fundación se queda con todo. Es el yo. No tiene por qué ser así», suplicó Rosa, dando un paso más, poniéndose en la línea de fuego entre Roberto y Pedro. «Su madre está viva, señor. Doña Elena sobrevivió. Ella quiere verlos a los dos. No cometa un error del que no podrá arrepentirse. Baje el arma. Por favor». Los matones se impacientaron. «Basta de charla», gruñó el líder. «Si no lo matas tú, lo mato yo y te cobro el doble». El matón levantó su rifle apuntando al pecho de Pedro. El tiempo se detuvo. Roberto tenía una fracción de segundo para decidir. Miró a los ojos de su hermano, vio el miedo, vio su propia humanidad reflejada. Y en ese instante, algo se rompió dentro de Roberto Salvatore. No fue la codicia lo que ganó, sino la sangre. Con un grito de furia, Roberto giró sobre sus talones. Pero no para huir. Giró el arma hacia el matón que iba a disparar. ¡Van! El disparo resonó en la fábrica vacía como un cañonazo.
El matón cayó al suelo, gritando, agarrándose la pierna. El segundo matón, sorprendido por la traición, levantó su arma para disparar a Roberto. «Cuidado», gritó Pedro desde la silla. Pero antes de que el criminal pudiera apretar el gatillo, las sirenas de la policía inundaron el lugar y una voz amplificada resonó desde la entrada. «Policía, suelten las armas. Están rodeados». El segundo matón dudó, mirando hacia las salidas. Roberto aprovechó la distracción para correr hacia Pedro y comenzar a desatarlo con manos frenéticas. «Perdóname», sollozaba Roberto, cortando las cuerdas. «No lo sabía. Te juro que no lo sabía». Pedro, liberado, se puso de pie y abrazó a ese extraño que tenía su rostro. Rosa corrió hacia ellos, llorando de alivio. Parecía que todo había terminado. La policía entraba. Los criminales se rendían. Pero nadie vio que el matón herido en el suelo, con una mueca de odio final, levantaba una pistola escondida en su tobillo. Su objetivo no era Roberto, ni Pedro. Era la testigo. Era Rosa. «Por tu culpa», gritó el hombre. Rosa se giró al escuchar el grito, pero fue demasiado tarde para esquivarlo. El estruendo del disparo fue el último sonido que escuchó antes de sentir un golpe brutal en el pecho y caer hacia atrás, viendo cómo el techo de la fábrica empezaba a girar y oscurecerse. El sonido del disparo resonó en la vieja fábrica como el tañido de una campana fúnebre, seguido de un silencio aterrador que duró apenas un segundo. Rosa sintió un golpe seco y brutal en el pecho, como si un caballo la hubiera pateado con todas sus fuerzas. El aire se escapó de sus pulmones en un suspiro agónico y sus piernas cedieron. Cayó hacia atrás en cámara lenta, viendo el techo oxidado de la nave girar vertiginosamente. Lo último que escuchó antes de que la oscuridad la engulliera fue el grito desgarrador de Pedro y la voz de Roberto ordenando a los paramédicos que entraran. Después, solo hubo vacío. Un vacío negro, frío y silencioso. No supo cuánto tiempo estuvo flotando en esa nada, pero poco a poco, voces lejanas comenzaron a filtrarse. Voces que conocía. Voces llenas de amor. «Mamá, no llores», decía una voz masculina que sonaba a Pedro. «El médico dijo que es fuerte». Luego, otra voz, más suave y temblorosa. «Mi niña valiente, perdóname por todo». Era doña Elena. Rosa intentó abrir los ojos, pero sus párpados pesaban toneladas. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca como el desierto. Finalmente, con un esfuerzo titánico, logró separar las pestañas. La luz blanca y brillante la cegó momentáneamente. Parpadeó varias veces hasta que las formas borrosas se definieron. Estaba en una habitación de hospital, pero no era una habitación cualquiera. Estaba llena de flores, tantas que parecía un jardín en primavera. Y alrededor de su cama, estaban las personas que habían marcado su destino. A su derecha, Pedro, con la cara limpia y afeitada, sostenía su mano con delicadeza. A su izquierda, una mujer mayor con vendas en los brazos lloraba en silencio. «Mamá», graznó Rosa, intentando incorporarse, pero un dolor agudo en el pecho la detuvo. «Juana, estás viva». La mujer se acercó y le besó la frente. «Sí, mi amor. Escapé por la ventana trasera cuando empezó el fuego, pero me desmayé en el bosque por el humo. Me encontraron un día después. Estoy bien. Estamos bien». Rosa suspiró aliviada, las lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces, notó a alguien más en la habitación. Un hombre de traje, parado tímidamente junto a la puerta, con la cabeza baja. Era Roberto, pero ya no tenía esa mirada altiva y cruel. Parecía un hombre nuevo, humilde, roto y reconstruido. Roberto se acercó lentamente cuando vio que Rosa lo miraba. «Perdóname, Rosa», dijo con voz sincera. «Si no te hubieras interpuesto, esa bala habría sido para mí. Me salvaste la vida, 2 veces. Una con tu valentía y otra con tu compasión al decirme la verdad sobre mi hermano». Rosa sonrió débilmente. «¿Y la bala?», preguntó. Pedro soltó una risita nerviosa y señaló la mesita de noche. Allí, en un frasco de vidrio, estaba el proyectil deformado. «Estuvo a 2 centímetros del corazón», explicó Pedro. «Los médicos dicen que fue un milagro. O tal vez», dijo doña Elena desde su silla de ruedas en la esquina, «fue la justicia divina diciendo que tu misión aún no había terminado». Pasaron 3 meses desde aquel día fatídico.
y el cambio en la vida de todos fue tan radical como un amanecer después de una larga tormenta. La mansión Salvatore, antes un lugar de sombras y secretos, se había transformado. Las cortinas pesadas se cambiaron por telas ligeras que dejaban entrar el sol. El jardín, antes descuidado, florecía bajo el cuidado de Juana, quien ya no era una sirvienta, sino la invitada de honor y consuegra de la dueña. Inés y Marco fueron condenados a 30 años de prisión sin posibilidad de fianza. El testimonio de Roberto fue clave. Él mismo entregó a la policía todas las pruebas de las malversaciones de fondos que su esposa había hecho durante años. La justicia tardó, pero llegó con fuerza implacable. Pero el cambio más hermoso ocurrió en la familia. Roberto cumplió su palabra. No solo reconoció legalmente a Gabriel como su hermano gemelo, sino que dividió la herencia en partes exactamente iguales. Gabriel, o Pedro, como prefería que lo llamaran en privado, usó su parte para reconstruir el pueblo donde creció, construyendo una escuela y un centro médico moderno. No olvidó sus raíces, ni a la gente que lo ayudó cuando no tenía nada. Y Rosa ya no tenía que limpiar suelos ni esconderse en armarios. Roberto le ofreció pagarle la carrera de enfermería en la mejor universidad del país, insistiendo en que tenía un don natural para curar y proteger. Ese domingo, se celebró una gran comida en el jardín de la mansión. Doña Elena, completamente recuperada, presidía la mesa con una sonrisa radiante, teniendo a un hijo a cada lado. Roberto y Gabriel reían, compartiendo anécdotas, descubriendo que, a pesar de haber crecido en mundos opuestos, tenían el mismo sentido del humor y la misma alergia a las fresas. Rosa miró la escena desde la terraza, con el corazón lleno de gratitud. Habían pasado por el infierno, habían enfrentado la muerte, la traición y el fuego, pero habían salido victoriosos. Habían demostrado que la sangre no es lo único que hace a una familia, sino la lealtad, el sacrificio y el perdón. Roberto se levantó y alzó su copa. Por Rosa, dijo en voz alta, atrayendo la atención de todos. Por la mujer que nos enseñó que la verdad, aunque duela, es lo único que nos hace libres. Por Rosa, brindaron todos al unísono. Rosa sonrió, sintiendo que por fin, después de tanta lucha, había encontrado su lugar en el mundo. No como la niñera, ni como la empleada, sino como la heroína de su propia historia. Y así, amigos de Vidas en Cambio, termina esta novela de dolor y redención. Nos recuerda que no importa cuán oscura sea la noche, siempre amanece para quienes actúan con el corazón limpio. Si esta historia te conmovió, si sentiste la angustia de Rosa y la alegría de su victoria, te pido de todo corazón que te suscribas al canal ahora mismo. Es solo un clic para ti, pero para nosotros es la motivación para seguir creando historias cada día. Dale like al video si te gustó el final. Compártelo con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Por favor, déjame un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Roberto al ver a su hermano? ¿Perdonarías como lo hizo él? Quiero leerte. Gracias por ser parte de nuestra familia. Nos vemos mañana en una nueva historia que tocará tu alma. Hasta entonces, cuida tu corazón y nunca dejes de creer en los milagros.